Dios les bendiga. En este lugar es donde, de manera literal, el joven John Dyler Barrantes abandonó su silla de ruedas el pasado 18 de diciembre del año 2022. Es quien está aquí presente. Dios le bendiga, hermano John Dyler. Amén, mi pastor. Es una bendición tenerlo con nosotros. Él nos va a contar todo el proceso, la experiencia que ha vivido, tanto el accidente para quedar postrado en silla de ruedas, su condición médica, pero también el testimonio para darle la gloria al Señor. Amén. Estamos hablando que yo no sentía mis pies absolutamente nada, 4 años y 2 meses, donde no podía ni mover ni sentir nada. Y ese día que estaban orando por mí, en la planta de los pies siento un calor. Tanto tiempo yo ya en esa silla. Hay un momento en el que uno dice, le toca a uno como resignarse, decir, no, esta va a ser la realidad para mí, toda la vida voy a estar en esta silla. Y que Dios, en su misericordia en ese momento, permitirme poner de pie. O sea, mi pastor, lo que pasó en esa dominical fue asombroso. Hermano John Dyler, es un placer para nosotros aquí en la iglesia de Agua Clara. Es una bendición narrar este testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y por supuesto, el testimonio lo contamos para darle la gloria al Señor, que es el que lo ha hecho todo. Bienvenido. Muchas gracias, mi pastor. En el 2018, 15 de agosto del 2018, el día que decido irme para el ejército, para ser más exactos, Escuela de Lanceros en Tolemaida. Nos levantábamos todo y nos dice el comandante, hoy hay que cruzar la pista Lancero. En la pista Lancero, en el obstáculo que se llama el Callejón, ahí es donde tengo el accidente. Ese día en el entrenamiento estaba realizando ese obstáculo y en la parte de arriba me resbalo y caigo en medio de las dos paredes. Caí mal, caí como doblado. Entonces ahí es donde sucede pues el accidente como tal. Entonces cuando me llevan a Bogotá comienzan exámenes, resonancias, electromiografías, una cantidad de cosas. Hasta que al punto tal me dicen, su diagnóstico es que vos tenés un trauma raquimedular, lumbal y sacra. Y llega el urólogo y dice, y por ese mismo motivo tu vejiga no funciona. Por ese mismo motivo tu vejiga ya no elimina residuos. Entonces tú debes de usar sonda y cada 6 horas ingresarte una sonda para que elimines la orina. Entonces me dicen, acá te vamos a enseñar todo. Y verdad, así fue. Me enseñaron a yo mismo cada 6 horas a hacerme cateterismo para eliminar residuos, la orina. ¿Cómo es ese momento cuando le dice, vas a quedar en silla de ruedas de por vida? Uy, eso fue espantoso. Le cuento, ese día estaba yo en mi camilla, en la habitación, con 4 pacientes más. Cuando de repente yo veo que ingresa todos los médicos que iban llevando mi caso, neurólogo, psiquiatra, psicólogo y el urólogo. Entran y unas enfermeras se hacen al lado de mi camilla y entonces comienza la psicóloga, soldado Barrantes, te vamos a decir algo, te vamos a trasladar a un batallón de sanidad donde te van a dar terapia ocupacional para que tú aprendas a ser independiente, te aprendas a bañar, a vestirte, todo, porque la verdad es que esta va a ser su realidad para siempre. Ya ahí es donde me dicen que yo de esa silla no me volví a parar. Me dan esa noticia. Número 1, le dicen que no vas a caminar de por vida. Sí, que la columna está toteada, Eso. que mis nervios están deteriorados, que mis nervios Todos no los sirven. nervios de la Que columna, la cadera. debido a ese traumatismo pues en la raíz nerviosa, impedía que yo pudiera sentir mis piernas, mover mis piernas, y también quedé con mi vejiga mala. La que tenía vejiga que, no te sirve, no puedes orinar como orinamos todos los varones. no,
no. Desde el momento usas una sonda. Sí, claro, entonces ¿Cuántos años tuvo la sonda puesta? la sonda no es permanente, que uno la tenga puesta toda hora, sino que cada 6 horas uno tiene que coger, ponerse guantes, sacar la sonda e ingresarla. Uno mismo, es una sonda como de 30 centímetros y uno mismo tiene que Por el ingresarla. conducto. Sí, claro. Entonces, Impresionante, impresionante. sí, eso es una cosa. Cuando llevaba un año en la silla de ruedas, yo intenté quitarme la vida. Y me acuerdo que en ese momento que yo estaba orando le dije, Dios mío, gracias, porque si yo ese día me hubiera muerto, yo hubiera perdido mi alma. Yo recuerdo, Johncito, esa vez su papi me comentó, me pidió oración, estuvimos orando por usted. ¿Intentaste cortar las venas? Sí, claro. ¿Las cortó? Fue el... Sí, las corté, claro. Ese día, bueno, eso fue la madrugada, cojo yo y me levanto, me desperté y mi pensamiento fue, yo no quiero seguir viviendo en esta silla, esto no es vida. Y cojo en la cama y comienzo a destapar unas tabletas de clonazepam, destapando clonazepam y unos antibióticos. Y cojo y me voy a la cocina, me paso a la silla, voy a la cocina y cojo un cuchillo. Me devuelvo, me paso a la cama, me tomo las pastillas y en mi pensamiento fue, a nomás la clonazepam empiece a hacer el efecto para poder de dormirme, porque para eso usa uno la clonazepam, para dormir, me mando el cuchillazo. Y así fue, cuando yo sentí que ya me estaba como yendo, cojo el cuchillo y me lo paso por el brazo. Y yo siento el chorro de sangre. Y claro, y la clonazepam y todo, y me duermo. Y me dormí, algo curioso. Sabemos de que las cosas no pasan porque sí, sino que Dios es el que lo guarda a uno. Al momento de dormirme, caigo con la mano en el pecho. Por la mañana, cuando mi padre entra a la habitación, yo estoy bañado en sangre. Y mi padre me levanta y me sacude a los gritos. Dice, mi muchacho. Y yo estaba más allá que acá. Uno, el efecto de la clonazepam, me tenía todo sonso. Y dos, había perdido bastante sangre. Entonces, cuando llega la ambulancia, me miran, claro, en la tasajeada tenía sangre reseca como un cuajo. Entonces los muchachos de la ambulancia dicen, hagámosle curación, pero nomás limpiémoslo y tapémoslo, que donde movamos eso, este muchacho me termina de vaciar. Y verdad, me hacen aseo, me limpian y me dicen, me ponen suero y comienzan a darme, que me dicen que tome mucho líquido, que mucha agua, que mucho caldito, a recuperar. Johncito, sírvase ahora es contarnos la experiencia espiritual. ¿Quién es Dios para usted en su momento? Entendemos que usted estaba apartado del camino de Dios, bautizado en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, te habías alejado, te fuiste al ejército, pero cuéntanos ahora cómo sucede esto, de que viniste aquí a la iglesia y cómo fue el impacto de Dios para que te levantara de allí. Ya, mi pastor, le cuento, cuando yo tengo todo que ya me abruman con los diagnósticos y me dicen que yo no me vuelvo a levantar de esta silla, yo lo que hago es tirarme más al mundo. Mis padres siempre han sido de la iglesia y mi padre y mi madre cada que me veían me decía, oramos por ti, vaya a la iglesia. Y yo, terco. Entonces sí, es en ese momento. Hay que resaltar, Johncito, la obra de Dios a través de tus padres, ¿no? Que han sido perseverantes, buenos hermanos. También tienes un tío que es pastor, Sí, el hermano Fabián Barrantes. Fabián Barrantes, de aquí del distrito 25. Cuéntanos cómo es el momento en el que llegas a la iglesia Bueno. nuevamente. Resulta que pues aquí en Agua Clara, a fin de año pues siempre hacen el culto, donde se le da gracias a Dios, todo. El culto de acción de gracias. Y entonces mi papá llevaba el culto, mi papá como desde octubre ya me estaba invitando. Me decía, mijo, no le olvide el culto de fin de año. Y yo, rebelde.
Mi papá no perdió oportunidad y cada que me veían, oramos por usted. Dios lo tiene usted para cosas grandes. Y pasa el tiempo y acercándose la fecha del culto de acción de gracias, un día le digo, ¿sabe qué? Págale pues, yo voy a ir al culto. Y el 17 de diciembre, el sábado, yo estaba invitado a un matrimonio de una amiga. Y ese día me acuerdo yo que me fui y me desordené todo. Estaba tomando todo. Por ahí como a las 2, casi 3 de la mañana, yo todo borracho y llegó el pensamiento, el culto. Entonces digo yo, no, yo ya le dije a mi papá que sí voy a ir al culto. Y le digo a mis compañeros, les digo, ¿sabe qué? Los dejo, porque yo me voy para un culto que tengo ahora. Claro, ellos me cogen de recocha, me dicen, no, ¿cómo así que barrante en un culto? Pórtate serio, como la estamos pasando de bueno, quédate. Y yo no, me entró como un desespero. Me acuerdo que cogí mi teléfono, llamé un taxi. Ese día que yo me bajo del taxi, entrando, pasando por el atrio, yo comencé a llorar, comencé a lagrimosear y una cosa en mi corazón y yo llego y me hago al lado de mi papá y ya había yo dejado de lagrimosear y él me mira y me dice, mijo, ¿qué tiene? Entonces pues me toca sincerarme con mi papá y le digo, padre, estoy en Guayabao. Entonces él manda a mi hermanito a la tienda por una botella de agua con gas. Me dice, tómesela. Y yo que me tomo esa botella de agua y comienzo a llorar otra vez. Ya el Espíritu Santo comienza a tocarlo. Ya. Dentro ya, y el culto había comenzado, ¿verdad? Sí, ya el culto había comenzado. Y comienzo yo en mi corazón a sentir unas cosas hermosas. Y comienzo yo a hablar con Dios en medio del culto. Digo, oiga Dios, esto que yo siento está muy bueno. Yo estaba alejado del camino muchos años. Yo no quiero seguir con el estilo de vida que yo tengo. Yo quiero seguirlo a usted. Yo quiero ser salvo. Dios mío, ayúdame y permítame yo volver a sus caminos. Y termina la prédica. Y en ese momento yo ya estaba decidido. Yo dije, yo voy a cambiar la manera de vivir. Yo tengo que aferrarme de la mano de mi Dios. Y digo, yo necesito a Dios en mi vida. Yo no puedo seguir igual. Y en ese momento llamo a mi papá. Yo estaba llorando. Y llamo yo a mi papá. Y le digo, padre, hágame un favor. Vaya, dígale al pastor que yo me voy a reconciliar con Dios. Y ahí es donde mi papá se viene, casi que corriendo, se viene y lo llama a usted. Y le dicen que ore por mí, que me iba a reconciliar yo con el Señor. Recuerdo pues como si fuera ayer que se me arrimaron y me dijeron, John Dyler que desea reconciliarse con Dios. Y entonces cuando yo llamo al público a estar de pie y solicitamos que tú pases, ¿qué sientes en el momento en que estás ya aquí en silla de ruedas, cuando los jóvenes se arriman a orar por usted, le colocan las manos? Creo que es una experiencia bonita. Sí. Cuando me pasan adelante y comienzan a orar por mí, yo veo que la iglesia se acerca, me acoge y todos contentos orando por mí. Yo tenía el corazón a 1000, yo estaba que me estallaba, contento y agradecido con Dios por permitirme volver a sus caminos. En ese momento, Johncito, usted viene mentalizado es a reconciliarse, ¿verdad? Sí. O sea, el tema de la sanidad, que Dios me levante de esta silla de ruedas, ¿en el momento no pasa por tu mente o también? Mira que mi pensamiento era otro. Ocasiones atrás sí muchas veces traté de orar y decirle a Dios, Dios mío, levántame de esta silla. Pero a lo último resultado era renegando prácticamente. Pero ese día, ni por mi cabeza se pasó la silla de ruedas. Ese día yo le abrí fue mi corazón. Bueno. La sanidad en ese momento no estaba en mi cabeza. En ese momento yo dije, yo necesito es a Dios. Yo necesito ser salvo. Y le dije, me acuerdo que en ese momento, le digo yo en medio de mi oración, le dije, Dios mío, aquí me va a tener. Aquí voy a estar. Yo contento, claro, yo llorando en la presencia del Señor y yo,
Dios mío, gracias por permitirme estar acá, por estar aquí nuevamente. Inclusive en ese momento hasta le di gracias a Dios y le dije, Dios mío, gracias, porque si yo ese día me hubiera muerto, yo hubiera perdido mi alma. Cuando de un momento a otro, en la planta de mis pies, yo siento un calor. Estamos hablando que yo no sentía mis pies absolutamente nada, 4 años y 2 meses, donde no podía ni mover ni sentir nada. Y ese día que estaban orando por mí, en la planta de los pies siento un calor. Entonces mi padre estaba arrodillado prácticamente al pie mío, y yo lo llamo, le digo, padre, y él me dice, ¿qué pasó? Le digo, y yo llorando le digo, padre, siento un calor en la planta de los pies. Mi papá me mira, llorando, me dice, se va a parar, así. Ah, te dijo eso. Sí, ¿Te vas a él parar? me dice, te va a parar. Me dice, tenga fe. Y me dice esto, me dice lo siguiente, me dice, si siente que se va a parar, párese. Esas son las palabras de mi papá. Y él agacha la cabeza y sigue orando. En el momento la iglesia, todos estamos orando, estamos clamando, Sí. y está sucediendo el milagro acá. Todos los hermanos, el pastor que he invitado ese día, claro, todos estaban ahí orando, pero en ese momento estaban sucediendo cosas sobrenaturales. En mis pies empecé a sentir ese calor. Y entonces cuando mi papá me dice eso, yo digo, o sea, comienzan 1000 pensamientos en mi cabeza. Yo llorando, agradecido con Dios, y al mismo tiempo yo decía, ¿será que sí es lo que mi papá me dice? Y al mismo tiempo yo decía, ¿o será que es porque estoy en Guayaba o qué? ¿Será que es que? Entonces al mismo tiempo llegaba como la respuesta a mi cabeza. Yo decía, Dios no se anda con coincidencias. Y comienzo yo como en ese dije, ¿qué tal que intenté pararme y no me vaya de cabeza? Sin embargo, es cuestión de segundos. Eso es cortitico, todo eso pasa en cuestión de segundos, pensamientos así, pero a 1000. Entonces cierro yo mis ojos y le digo, Dios mío, esto no es una coincidencia. Que el día que yo le desbloquee a usted mi corazón, ese día mis piernas también sean desbloqueadas y sienta yo algo ahí. No, y me lleno como de valentía y como de fe. Digo, yo me voy a parar. Y le digo a mi papá, pa, ayúdeme a levantar, pa. Y él me dice, ¿cómo lo ayudo? Digo, yo me agarro y usted, le dije yo me agarro y usted levánteme. En el video se observa cuando tu padre te toma, usted le hace una ayudita poca, pero tú te levantas y te Sí. paras, abandonas la silla. Sí, Y luego te miramos caminando, dándole la vuelta a este escritorio, y vas solo caminando ya. ese momento mi pastor, lo que pasó en esa dominical fue asombroso, porque mi papá me levanta, y en el momento en el que él me levanta, yo siento que mi cintura está siendo como ajustada. Y yo sentía algo que no era yo, que como quien dice me estaban manejando prácticamente. Hay una fuerza sobrenatural. Hay que algo ahí. Te toma. Hay algo grande. Y en el momento en el que mi papá me levanta, desde la punta de mis dedos hasta la cintura, que era donde yo no sentía, en ese momento sentí. Y eso, o sea, el choque, que yo al mismo tiempo, o sea, asombro, llanto, 1000 cosas. Y yo, uy, Dios mío, bendito. O sea, tanto tiempo yo ya en esa silla. Hay un momento en el que uno dice, le toca a uno como resignarse, decir, no, esta va a ser la realidad para mí, toda la vida voy a estar en esta silla. Y que Dios, en su misericordia en ese momento, permitirme poner de pie y dar varios pasos. O sea, que Dios me sane, y desde ese día yo saber que no tengo que utilizar una sonda para eliminar mi orina, sino que desde ese día yo ya puedo ir al baño. O sea, siento cuando quiero orinar y voy a la taza y orino y siento esa sensación de descanso. O sea, en esa dominical el Señor sanó todo.
No es que pudo pararse de la silla, pero mi vejiga sigue igual. O siente los pies, pero no puede caminar. No, todo lo solucionó Dios en la dominical. Me permitió sentir mis pies, caminar, y ese día mi vejiga quedó sana. O sea, Dios hizo todo completo. Y aparte de eso, lo más grande, que me reconcilié con Él. Sanó mi corazón. Son varias partes de tu cuerpo que hay que sanar. Sí. La vejiga, la columna, la médula espinal, los nervios que había perdido toda sensibilidad, estabas muerto, Sí. ¿sí? Y sobre todo, y lo principal, la reconciliación, la salvación, que es lo más grande. Pero vea, Dios ha sido bueno y te agregó y te dio la ñapa de ser sano también. ¿Sabe qué es lo que al pasar de los días uno empieza a entender cosas? Como tú decías ahorita, mi pastor, mi familia es cristiana, tengo un tío que es pastor. Me acuerdo el día que yo llegué de Bogotá en un bus, me estaba esperando mi tío Fabián en Los Seguros, ahí por la clínica María Ángel, y él fue el que me bajó cargado del bus. Y ese día él me dijo unas palabras que yo en medio de mi locura y mi rebeldía no entendí. Y él ese día me dijo: Johncito, el problema tuyo no está en las piernas, el problema tuyo está en el corazón. Y me dijo, y estas palabras me las dio el Señor. No es algo que yo haya sentido, no, esto me lo dijo el Señor. Me dijo, el día que tú le desbloquees el corazón al Señor, ese día Dios le desbloquea las piernas. O sea, prácticamente me lo profetizó. Y eso lo vengo entendiendo a partir de ese día. Yo ese día le desbloqueé mi corazón al Señor y ese día Dios desbloqueó mis piernas. Es una bendición pues escuchar todo esto, créame que estremece. Y si eso lo sentimos nosotros, ¿cuánto más lo sentiste tú? No, es que sin palabras, mi pastor. Desde ese día es que es imposible seguir igual después de lo que sucedió. No se puede. Yo creo que es un asunto como de volver a vivir. Por completo, porque desde ese día no hay día que yo no me despierte y lo primero que haga es mover mis dedos y decirle, Dios mío, gracias, y llorarle cada vez que oro, y a veces estoy haciendo algún trabajo o algo y siempre en mi cabeza está el agradecimiento. Decirle si está feliz, sobra. ¿Cuáles son sus planes ahora? Mis planes es seguir al Señor, primero que todo, amarle, vivir enamorado de Él siempre, servirle en todo lo que pueda, serle útil. Ahorita en este momento Él me está permitiendo ir a varias congregaciones a testificar, a hablar de lo que Él ha hecho en mi vida, no solo la sanación, sino lo que ha hecho aparte, temas de drogadicción, todo lo que Él ha tratado conmigo. En este momentico estamos sirviéndole en esa parte, a cualquier lugar que Él me lleva, testifico y hablar de las grandezas y maravillas que Él hace. Sus compañeros militares, de tu accidente nos acabas de decir que es un accidente haciendo ejercicio riguroso en el batallón. ¿Te has comunicado? Sí. ¿Conocen tu nueva? Sí, trato todavía con algunos y les he contado, les digo, mira, me pasó esto, y ellos me vieron en la condición en la que estaba y hubo uno que me dijo, no jodas, mándame un video caminando, y verdad, le mandé un video caminando y llorando me contestaba, me decía, uy, Dios existe, Dios es real. Es una bendición realmente impresionante para que la gloria sea para Dios. Amén. Y decir, Johncito, que tiempo de los milagros no ha pasado. No, Lo que hay que es buscarle, hacer su voluntad, santificarse, vivir para Él, y Él tiene muchas cosas para darnos, para enseñarnos,
Él quiere manifestarse en la vida de cada uno.